unos pocos agregados más sobre la cuestión de prueba. Vieron el 1019 y habrán visto que en la segunda parte del 1019, en el segundo párrafo, se establece que no es posible probar por testigos los contratos que es costumbre instrumentar. ¿Por qué es esto? Bueno, muy simple. Cualquiera con 4 atorrantes amigos o 2 o 3 atorrantes amigos le puede inventar un contrato a otro y establecer que tiene una obligación. Entonces, el código, cuando los contratos son formales o es costumbre instrumentarlos, para que proceda la prueba por escrito, exige, primero, eventualmente, si es un contrato formal, que se declare el motivo por el cual no es posible tener la prueba formal. Señores, no sé, mi contrato estaba en los depósitos de tal lugar, en Iron Mountain, que se incendió y entonces no tengo el documento formal, porque estaba ahí y se perdió. O no me fue dado, porque a veces, aun cuando existe la obligación de una de las partes de entregar, de hacer doble ejemplar, etcétera, y entregar una copia, por ejemplo, un contrato de locación a la otra parte, puede ser que no se haya dado nunca. ¿Qué se necesita entonces para poder establecer un contrato, para poder probar un contrato por testigos? Que exista el principio de prueba por escrito. Cualquier documento emanado de la otra parte que pueda tener que ver con la ejecución del contrato. Esto está en el 1020, o principio de ejecución. Esto es, se han empezado a cumplir algunas prestaciones vinculadas con esto, y entonces esto da un pie y se puede probar. O sea, lo que yo tengo que probar en ese caso es que se hayan cumplido alguna prestación vinculada con el contrato. Ahora, si el contrato fue un contrato, por ejemplo, firmado, y se niega la firma, ¿qué se hace? Bueno, la prueba para la firma manuscrita es la prueba pericial caligráfica. Un perito calígrafo toma firmas indubitadas de la persona. ¿Dónde hay firmas indubitadas? Sí, por ejemplo, cuando tramitó el DNI, cuando tramitó documentos, en algún acta, se casó, no sé, registro civil, tuvo una unión convivencial y firmaron documentos, y eso tenemos como verificar, son firmas auténticas. Firmó una escritura en otro ante un escribano, son todas firmas indubitadas. Suponen ustedes que lo que tiene que verificar no es ya una firma, sino es texto escrito, un agregado en un contrato. Se está discutiendo por un agregado, un interlineado que sería de su puño y letra. Bueno, entonces el perito lo que va a solicitar es la formación de un cuerpo de escritura. Un cuerpo de escritura, ¿en qué consiste? Bueno, va a venir el perito, va a venir la parte, y en general lo que va a hacer es pedirle que en distintas posiciones, para ver si no cambia la escritura con eso, con una mano y con la otra, parado, apoyado, sentado, escriba las frases que el perito le va a dictar. Y el perito va a peritar eso y lo va a comparar. Busquen en internet porque está lleno de fotos de peritaje caligráficos. Utilizan lupas y sistemas fotográficos para agrandar los rasgos y con poder comparar los rasgos de trazo, los sesgos que tienen las personas. Todos tenemos nuestros sesgos cuando firmamos, hacemos más presión en una parte, en la otra, del signo que constituye la firma, etc. Entonces, ahí se puede hacer la prueba. Ustedes van a ver que se suele pedir en los procesos pericial caligráfica, escopométrica y química. ¿Qué es la pericial escopométrica? La pericial escopométrica es una pericial, scopos en griego es espacio. Entonces es una pericial que mide espacios. Servía mucho hace varios años, cuando se usaban las máquinas de escribir. Si vieron El secreto de sus ojos, habrán visto que al juez le ponen la máquina de escribir que escribía con la A fuera del renglón. Los que usamos máquina de escribir en algún momento sabemos que esas cosas pasaban, que había una letra que te quedaba en tu máquina un poquito más arriba que otra, eventualmente, etc. Y eso permitía identificar cuando un producto gráfico, cuando un texto había salido de una determinada máquina, porque se hacían peritajes, alguien le mandaba una amenaza a otro, entonces la policía venía, peritaba y sabía que se había escrito con esa máquina. Hoy día la uniformidad que tienen los sistemas informáticos, los sistemas de impresión, determina que no podamos muchas veces determinar si salió o no de una máquina. Pero sigue la escopométrica teniendo alguna utilidad. Por ejemplo, con los tickets de los cajeros. Yo puedo llegar a determinar si un determinado ticket fue impreso por un cajero de un banco, etc.
por también los rastros que pueden quedar. ¿Vieron cuando una impresora les imprime con un tóner que está mal o tiene mal el fusor y hace alguna raya? Bueno, esas cosas se pueden hacer, esas determinaciones se pueden hacer por vía de escopométrica. La química queda reservada, ya cada día es más difícil de emplear, para cuando tenemos que establecer la antigüedad de una firma, de un texto, porque las tintas sufren oxidación. Entonces yo puedo establecer si algo fue puesto recientemente o tiene la misma antigüedad que el resto del documento, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas cuestiones para peritar. Pero otra cosa que nos interesa mucho es todo lo que tiene que ver con el peritaje que puede vincularse con lo informático. Y ahí la cuestión es más complicada. Más complicada porque supongan ustedes que yo le mando un mail a mi esposa o a una de mis hijas. Están acá a unos metros. Se los mando ahora. El mail no va de acá al otro cuarto. El mail posiblemente vaya a un nodo que a lo mejor va a Groenlandia, viene a otro nodo y en segundos, en décimas de segundo, está ahí. Pero hizo esa trayectoria. Entonces, muchas veces, depende de cuál sea el servidor empleado, la empresa con la que uno contrata sus servicios de Internet, etc., se puede establecer el recorrido y se puede establecer si el texto que circuló pudo haber sido el que yo estoy sosteniendo que envié. Por la carga de información, la cantidad de bytes que tiene ese texto, y sí se puede medir la cantidad de bytes transmitidos, pero no el contenido, porque los nodos y los servidores por los que se efectúa la transmisión no guardan copia de mi texto. ¿Cuál es la forma de probar? Suponga usted que yo le envío un mail a otra persona. En ese caso, la forma es sostener, yo te envié este mail, y que el otro lo reconozca o no. Si lo reconoce, está aprobado. Reconoció haber recibido ese documento, etcétera, que es un instrumento particular, no firmado. El problema es si no lo reconoce. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eventualmente, a lo mejor el mail fue a varias personas, no solo a la persona con la que yo tengo el conflicto. Se puede pedir que los otros que recibieron ese mail digan si lo recibieron, y entonces yo ya empiezo a tener algunos elementos, porque si ustedes miran el 319, el juez va a juzgar los instrumentos particulares de acuerdo a las circunstancias en las que esto se da, la coherencia que tengan con lo relatado, los medios empleados, la fiabilidad de los medios técnicos empleados, etc. Entonces, el juez ahí va a analizar estas circunstancias, qué elementos hay como para poder tener. Pedir un peritaje sobre las máquinas del otro es muy difícil, salvo que se pida como medida anticipada o que se pueda tratar de, por ejemplo, hay empresas que para probar el uso indebido de licencias, las empresas de informática piden que se hagan allanamientos y se hagan peritajes sobre los servidores y las máquinas de empresas para ver si están usando algún programa, por ejemplo, de Microsoft sin licencia, sin haber pagado las licencias, copias truchas. Pero lo que están probando es no contrató cuando debió haber contratado. El anticontrasto, digamos. Lo que se está probando es que no hubo contrato cuando debió haber existido. Cuando yo quiero probar el contrato es más complicado. Entre otras cosas porque la información que está en la computadora del otro, suponen ustedes que un contador o un abogado tiene información sensible sobre la que tiene deber de custodiar la confidencialidad de clientes y entonces intervenir una máquina no se puede hacer así nomás, porque se pueden estar lesionando derechos de terceros. Entonces son pruebas difíciles, no son pruebas fáciles, no es tan simple probarlo. Entonces, este es uno de los elementos, puede ser un elemento indiciario, si coincide la carga de bytes, otro reconoce haber recibido el mail, etc. Yo empiezo a tener un conjunto de elementos que a mí me puede permitir establecer como conclusión que realmente existió un contrato, algún movimiento de fondos, lo que yo les decía hoy a la mañana en esa intervención que me pidió Silvina. Entonces, estas cuestiones sí se pueden dar así. Y después lo que hay que ver es lo que prevé la ley 25.506, la ley de firma digital.
le da validez a la firma digital. Recuerden que algún documento firmado electrónicamente, hay dos niveles, el de firma electrónica y el de firma digital, un documento firmado electrónicamente, si es negado, el que debe acreditar es quien sostiene la existencia de la firma electrónica. En la firma digital se presume, salvo prueba en contrario, la autoría, se presume la integridad, y esto en principio permite tener por acreditado que emanó de quien se sostiene que emanó. Desde ese punto de vista es más segura que la firma hológrafa. Es más fácil falsificar una firma hológrafa que eventualmente una firma digital, que da mucha más seguridad. Entonces el documento firmado digitalmente en principio prueba. Yo tengo un correo o un documento firmado digitalmente enviado por la otra parte y prueba, porque se dan todas las presunciones de la ley, es como el documento firmado, pero además con mucho más rigor técnico, si se quiere, se tienen esos elementos de prueba. Después hay otros contratos que se podrán probar por otros elementos. Yo podré tener testigos, escuchar a los testigos, interrogarlos, los testigos declaran bajo juramento, artículo 275, 276 del Código Penal, se los puede carear al terminar sus declaraciones, permanecen en el juzgado y se hacen careos. Cuando nosotros trabajamos con oralidad, los careos son mucho más habituales, digamos, con audiencias filmadas oralmente y grabadas. La gente permanece, se hacen careos. Podemos, en base a esos elementos, y también está lo que se conoce como la prueba confesional. Básicamente, más que la confesional, que es una prueba casi antigua, muy ritualista, donde una parte le hace afirmaciones a la otra y la otra reconoce o niega que ocurrió determinadas cosas, el libre interrogatorio entre las partes, el que se puedan confrontar en una audiencia y el decir yo te dije tal día tal cosa, ¿te acordás que yo? El otro negará o no, pero hay un punto en el que aparecen elementos. De mismo modo que cuando hay un testigo que es falso, pueden aparecer elementos, pueden darse en la audiencia, y se dan cada tanto, elementos que permiten detectar. Y en los abogados defensores de cada parte tienen que estar muy atentos para cuando les toca su turno interrogar, buscar, señalar esos elementos para eventualmente demostrarle al testigo, al juez que el testigo está diciendo alguna falsedad, o si es un elemento de prueba importante para esa parte, permitir que el testigo dé más precisiones al juez. Entonces, los abogados tienen que preparar muy bien los interrogatorios cuando se trata de estas cuestiones. Nunca vayan a las audiencias así a poncho, digamos, sino que prepárenlos, piensen qué información puede aportar este testigo y qué puede dar. Para el tema de los interrogatorios de los testigos, les recomiendo una película que con Travolta, se llama una acción civil. Vean los interrogatorios que hace Robert Duvall y lo que explica Robert Duvall en esa película sobre cómo se deben interrogar, qué preguntas hacerle y qué preguntas eventualmente no hacerle a los testigos. Y ahora sí, con esto vamos a cerrar el tema de prueba para no saturarlo también, digamos, ¿no? Es hora de que descansen un poco. Hasta la próxima.